Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, bienvenidos nuevamente a SCAP, un proyecto de innovar. Mi nombre es Ricardo y a través del siguiente tutorial paso a paso veremos los conceptos más importantes en cuanto al diseño y usabilidad para que nuestros sitios web sean realmente exitosos atrayendo a los navegantes. En sí, recordemos, gente, que el contenido de una página web, si bien es cierto que es muy importante para el éxito de un sitio web, un buen contenido en sí mismo con un mal diseño dan como resultado una pésima página web. Tampoco sirve de nada disponer de un buen diseño con un mal contenido, o sea que ambos van de la mano para obtener o para lograr obtener un exitoso sitio web. Como nuestro principal trabajo va a ser elaborar sitios web, partiremos del supuesto de que disponemos de un buen contenido. Por lo que en este capítulo nos centraremos en intentar obtener varias orientaciones, ¿sí? Varios lineamientos para conseguir un buen diseño. El cómo presentamos la información es muy importante, gente, para un sitio web. Y esto lo conseguimos obviamente a través del diseño y a través de una buena usabilidad. Pero veamos un poco qué es un buen diseño. ¿Cómo podemos conseguir webs que sean impactantes, que atraigan al navegante y que retengan al navegante? Esto que significa que el navegante vuelva a ingresar de vuelta nuevamente a nuestro sitio web. Bueno, si nosotros hablamos de diseño, podemos pasarnos horas y horas debatiendo y horas hablando de varios conceptos, de varios elementos y tips para disponer de un buen diseño, de una buena usabilidad. Pero básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de tips que les he preparado a continuación para obtener un buen diseño de nuestros sitios web. El primero de ellos, que nuestro sitio web sea cómodo para el visitante. ¿Esto qué significa? Que nuestro sitio debe resultar sumamente sencillo a la hora de navegar por él, y sobre todo el navegante debe poder captar dicha información de manera muy simple, muy sencilla. Por eso es importante disponer de un buen esquema de navegación presentando el contenido de forma clara y concisa. El segundo tip para un buen diseño es la comodidad para el desarrollador. Cuanto más fácil nos resulte realizar modificaciones, mejor, más aún cuando trabajamos dentro de un equipo de desarrollo. Por eso separaremos el contenido del diseño utilizando hoja de estilos. Si vos realizás un desarrollo web de manera individual, indistintamente de que vos te entiendas dentro de tu desorden, como dice el dicho, sería muy bueno que comiences a aplicar una serie de reglas, una serie de normas para establecer un cierto ordenamiento dentro de tu sitio web, ya que si vos sos buenos con el trabajo que estás haciendo, lo más seguro es que a corto o mediano plazo termines desarrollando con otra gente sitios web cada vez más grandes, y por ende va a ser mucho más fácil para vos acoplarte a equipos de trabajo si es que tenés un cierto ordenamiento a la hora de realizar tus desarrollos, ya sea de sitios web o de aplicaciones web. Otro de los tips que tenemos para obtener un buen diseño es la accesibilidad. ¿Qué significa esto? Cuanta más gente pueda ver nuestro sitio web, pensemos en cómo accede el visitante. En el aspecto técnico, el sitio debería de seguir los estándares para facilitar la compatibilidad con navegadores antiguos u otros dispositivos como teléfonos móviles. También es importante un diseño que soporte las pantallas pequeñas, pero que aproveche las pantallas de gran tamaño cada vez más frecuentes. Además, hacerlo legible y poner textos descriptivos a las imágenes puede facilitar el uso para visitantes con problemas visuales. Recordemos, gente, que la tendencia en cuanto a desarrollo de sitios web inclina a un desarrollo 100% compatible con dispositivos móviles, con dispositivos en general, llámese smartphone, tablets, computadoras, Smart TV, etc. Por lo cual nuestros desarrollos deberían ir orientados hacia la tecnología responsive, deberían ir orientados hacia el HTML5 y CSS3. Otro de los tips a considerar para obtener un buen diseño es la usabilidad. A la hora de diseñar nuestro sitio web deberemos pensar a quién va dirigido principalmente.
Recordemos que no es lo mismo si se dirige a niños que si se dirige a adultos, a personas mayores o a todo el mundo. En cualquier caso, nuestro sitio web debe ser fácil de usar. Otro de los tips a tener en cuenta es que nuestro sitio web debe poder transmitir lo que la organización o lo que el usuario espera de él. Por ejemplo, de una aseguradora esperamos que el sitio web sea totalmente serio, sea totalmente sobrio, por lo que un diseño informal puede ser contraproducente para la empresa. Otro tip para un buen diseño es que un diseño web debe ser bonito y original. El diseño debe ser agradable a la vista, combinado adecuadamente los colores junto a los demás elementos. Cuanto más original sea, más lo será nuestro sitio web. Esto es un aspecto bastante importante, gente, y que muchas empresas, muchas organizaciones que contratan el desarrollo de su sitio web no lo tienen en cuenta. Particularmente nosotros hemos visto que muchas empresas contratan servicios de desarrollo de sitios web y mucha gente se los vende como un desarrollo, pero en realidad no es más ni menos que una plantilla en la cual simplemente le cambian la información, el logotipo y algunas imágenes y se lo venden como un sitio web totalmente original. Otro tips para obtener un buen diseño es que nuestro sitio web debe ser sobre todo simple. Cuanto más simple sea el diseño, más se facilitarán el resto de los aspectos que hemos comentado con anterioridad. Si bien, gente, estos aspectos debemos tenerlos en cuenta en todo momento, no podemos pretender aplicar cada uno de ellos al 100%. Por ejemplo, un diseño original implicará utilizar más elementos y que todos aparezcan correctamente ordenados, lo que hará más complejo nuestro sitio web. Por último, no te olvides que un buen diseño plasmará no solo la temática del sitio web, sino, y tal vez lo más importante, lo que queremos transmitir con ella. Por ende, un sitio web bien desarrollado es aquel que logra cumplir o logra alcanzar los requisitos del cliente o logra alcanzar los objetivos o la visión que tiene el cliente, que tiene el negocio o que vos tenés particularmente cuando te emprendés a desarrollar un sitio web. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para elegir el mejor color para nuestro sitio web? La elección de los colores apropiados es una de las cosas más influyentes en el aspecto de nuestro sitio web. Además, un aspecto a tener en cuenta es que en internet, por si no lo notaste, todos los enlaces son de color azul. ¿Y por qué de color azul? Porque los colores verdes y rojos no pueden ser distinguidos o reconocidos por las personas daltónicas, mientras que el azul lo ven la gran mayoría de las personas. Recordemos que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, es daltónico, por eso el color del logo de Facebook es azul. En sí, el color es un elemento fundamental en el diseño de los sitios web. Cuando diseñamos una web debemos pensar que no debemos utilizar los colores que nos gustan, sino que debemos emplear los colores que más van a influir en el usuario para que realice alguna acción la que nosotros queremos que haga. Es así que cada color tiene un significado. No todos los colores significan lo mismo para todos, ni nos causan las mismas impresiones. Lo habitual, gente, es utilizar una gama de colores armónicos, con variaciones de tono de un mismo color. Con ellos formaremos la paleta de colores de nuestros sitios web. Utilizar la misma paleta es importante porque si no iremos utilizando variaciones del color y al fin tendremos un sitio con muchos colores distintos. Recordemos que simplificaremos la aplicación de los colores utilizando hojas de estilo. Para aquellos que no sean buenos combinando los colores, siempre se puede inspirar en diseños de terceros de diferentes sitios web o utilizar herramientas que nos facilitan las paletas de colores. Una buena idea es utilizar un selector de color, una herramienta que nos permita tomar el color de una parte de pantalla o de la página web. Existen muchas herramientas gratuitas de este tipo, tanto online como de escritorio. Nosotros utilizaremos una herramienta online llamada HTML Color Codes, la cual en vídeos anteriores la hemos aplicado en distintos segmentos.
Debajo de este video, en la sección de comentarios, les dejo el vínculo para que puedan acceder a dicha herramienta online. No obstante, podés optar por utilizar diferentes editores gráficos como el Hasp Pro o el Photoshop, los cuales serán útiles para la definición de colores como para el diseño del template y la elaboración de la maquetación. Por otro lado, te recuerdo que puedes consultar nuestro video, herramientas para definir una paleta de colores, cuyo vínculo te dejo en la sección de comentarios debajo de este video, en el cual abordamos varias herramientas para poder elegir nuestra paleta de colores, pudiendo identificar un color, averiguar los colores que mejor combinan con una fotografía o empezar a definir nuestra propia paleta de colores. En cuanto al texto, al comenzar a aplicar estilos a nuestro sitio web, comenzaremos por lo más general e iremos hasta lo más concreto o particular. Y lo más genérico es la definición del estilo del texto de nuestro sitio web. Recordemos, gente, que la mayoría de los visitantes no leen todo el texto de nuestro sitio web, sino que echan un vistazo por encima buscando lo que más les interesa. Es por ese motivo que es muy importante que el texto de nuestro sitio web sea claramente legible, para lo que tenemos que tener en cuenta una serie de ciertos aspectos. El primero de ellos, el tipo de fuente. Tal como hemos visto en capítulos anteriores, hemos visto cómo aplicar estilos básicos del texto con la propiedad Font Family, la cual nos permite asignar una o varias fuentes al texto. Recordemos que debemos de escoger una fuente que sea fácilmente legible y sobre todo que sea común para que el usuario la tenga instalada dentro de su dispositivo. Mientras que en el texto impreso, lo más habitual es el uso de fuentes con serifa, tales como Times New Roman, serif, etc. Al tener menor resolución en los monitores, se lee mejor la fuente sin serifa como Verdana, Arial o la genérica sans serif. Por otro lado, tal como hemos visto en vídeos anteriores, les recuerdo que podemos utilizar fuentes incrustadas, las cuales se declaran en la sección Head y se vinculan de manera externa. Con estas fuentes podemos realizar diseños avanzados. No obstante, no es el objetivo de este curso profundizar en las mismas. Sin embargo, si tenés una consulta puntual y particular del cómo incrustar y vincular fuentes externas, podés dejarme un comentario debajo de este video en la sección de comentario, valga la redundancia. Tamaño de la fuente. Con el tipo de fuente seleccionada, recordemos que hay fuentes más grandes y otras fuentes más pequeñas. Podemos elegir el tamaño. Es obvio que un tamaño muy pequeño dificultará la lectura. Tampoco utilizaremos una fuente excesivamente grande para el texto. Lo normal, gente, es utilizar 12 píxeles de tamaño para arriba, siempre y cuando obviamente nuestro diseño nos los permita. Las recomendaciones en cuanto a la usabilidad aconsejan expresar estos tamaños como relativo utilizando EM o porcentual. Estos tamaños relativos no se aplican al body, sino que en el body aplicaremos una definición de tamaño expresado en píxeles, si no se suele aplicar al resto de los elementos. Esto permite que después, con solo cambiar el tamaño de la fuente declarada en body, cambie proporcionalmente el tamaño de todos los otros elementos, lo que resulta fácil de adaptarse a el gusto de nuestros visitantes. En cuanto al color de texto, para que el texto sea legible, debe de haber un buen contraste entre el color del texto y el color del fondo. Lo que más cómodo resulta de leer es un texto oscuro sobre un fondo claro. Tampoco se lee bien el texto sobre una imagen con varios colores. Por ejemplo, fíjense, acá sobre esta línea, ¿sí? Tenemos un fondo blanco, una letra, un color de texto en negro, tenemos un fondo gris, un color de texto, un gris más oscuro, un fondo celeste con color de texto azul, fondo negro, color de texto blanco, fondo azul, color de texto blanco. Esto resulta fácil de leer.
Además, debemos de seguir cierta armonía, ya que hay colores que al combinarlos pueden resultar demasiado intensos y casi molestos, sobre todo en textos amplios, como es el ejemplo que detallé en la parte de abajo. Fíjense, por ejemplo, esta combinación de amarillo con verde prácticamente no es legible. Esta combinación de violeta con rojo prácticamente no es legible. Si bien esta combinación de amarillo con azul es totalmente legible, dicha combinación cansa al navegante después de haber leído varios párrafos de dicho texto. En cuanto al color del texto, ¿sí?, la elección del mismo al fin de cuenta terminará siendo una cuestión de gusto. En cuanto a los espacios, un texto muy comprimido no invita a leerlo. Hay que dejarlo espaciado. Para ello es importante, gente, dejar separación utilizando las propiedades margen o padding entre el texto y otros elementos como imágenes y párrafos. Tampoco debe estar muy pegadas las líneas del párrafo. Esto lo podemos regular con la propiedad line height. En cuanto a la alineación, es importante alinear correctamente el texto, lo que podemos hacer utilizando la propiedad textAlign. Por defecto, el texto de un sitio web de un HTML está alineado a la izquierda, lo que sería la declaración textAlign left. Aunque en párrafos con poco texto como el pie de nuestro sitio web suele quedar mejor centrado, lo cual lo podemos hacer utilizando la propiedad textAlign, ¿sí?, center. Cuando hay mucho texto suele haber muchos saltos de línea, como en las columnas. En este caso queda mejor el texto justificado, declarado a través de la propiedad textAlign justify. Otro de los aspectos más importantes a tener en cuenta en cuanto a nuestra web es la definición de un fondo. Y como hemos visto hasta ahora, el fondo del texto debe tener un buen contraste con la fuente declarada en el sitio web. Debemos evitar utilizar fondos con malos contrastes o imágenes que no resulten demasiado llamativas para que no desvíen la atención del contenido de la página. Como en este ejemplo, ¿sí?, parece llamativo, pero la declaración de esta imagen que está expresada como borde distrae la atención del usuario. Bueno, gente, después de haber hecho esta introducción teórica a través de esta presentación que hemos visto hace unos instantes, vamos a ver cómo aplicar los conceptos aprendidos a través de la misma utilizando el ejemplo que hemos desarrollado en capítulos anteriores. Para ello vamos a abrir nuestro Composer, vamos a abrir el index HTML. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido en el capítulo anterior nuestro primer sitio web denominado Fan del Pastel? Y en este index HTML vamos a realizar una declaración de nuestras hojas de estilo. En este caso particular no quiero utilizar la herramienta Cascade. ¿Se acuerdan que hemos visto? Es esta que tenemos disponible acá, en la cual nosotros podemos crear de manera automática nuestra regla de estilos, sino quiero directamente ir al código fuente, ¿sí?, y declararlos de manera manual. Para ello voy a declarar la apertura, ¿sí?, de la etiqueta. Acá yo ya la tengo copiada para que sea más rápida. Voy a cerrar la misma. Barra style. Voy a volver a normar para que se me sete. Y acá voy a realizar la primera declaración de estilo. En este caso voy a realizar la declaración de estilo de body. Acuérdense la declaración de cada elemento, ¿sí? Colocamos el nombre de elemento y colocamos la propiedad. En este caso font family. Voy a utilizar una fuente Verdana. En el caso que no exista Verdana dentro del dispositivo, que utilice Arial, y en el caso que no disponga de Arial, la fuente por defecto de los navegadores, que es sans serif.
Seguidamente voy a declarar el tamaño, font size, como de 15 píxeles. Voy a declarar un color de 73, 58, 46 y voy a declarar una alineación, ¿sí?, justificada. Guardo lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo queda nuestro sitio. Vamos a ir viéndolo en el navegador, ¿sí? Seguidamente vamos a volver nuevamente. Voy a seguir declarando, ¿sí?, el estilo de H1, al cual le voy a aplicar un font size de 180 porcentual. Se acuerda que es lo que hemos visto a lo largo de la presentación, ¿sí? En la sección de declaración del tamaño de la fuente estoy utilizando un tamaño relativo. Fíjense que acá en la sección de body estoy utilizando un tamaño expresado en píxeles, y aquí le voy a colocar un color de una gama anaranjado, 451. Cierro. Voy a declarar los estilos del título 2, font size. También voy a emplear para esta fuente un tamaño relativo de 150 porcentual. El color, voy a utilizar el mismo color definido para el título 1. Para el párrafo voy a utilizar un espaciado utilizando line head. Se acuerdan que ya lo hemos visto esta declaración, y en este caso lo voy a declarar de 1.5 em, también definiendo un tamaño relativo, ¿no? Por otro lado, gente, voy a crear una nueva clase, ¿sí? En este caso una variante div, la vamos a llamar pie, la cual va a tener un font size de 80% y va a estar alineado en el centro. Center. Perfecto. También voy a definir un fondo, ¿sí? En este caso, fíjense, yo quiero definir como fondo, yo voy a manejar dos tipos de fondos, ¿sí? Un fondo principal y luego voy a manejar un fondo que voy a aplicar para el texto, ¿sí? De esta manera obtengo un contraste entre un fondo que va a ser oscuro y un fondo que sea más claro, el cual, como les digo, va a ser aplicado al texto. En este caso voy a body y voy a aplicar background de imagen, que lo hacemos utilizando URL. Recién con el navegador les quería mostrar. Fíjense, voy a utilizar esta imagen. En el caso que ustedes, gente, utilicen imágenes tal como lo hemos visto durante la presentación teórica, traten de utilizar imágenes que no sean llamativas, imágenes que no opaquen el texto, traten de utilizar imágenes que sean pequeñas y imágenes en mosaico. Si ustedes buscan en Google imágenes mosaicos para sitios web, van a obtener muchísimos ejemplos que pueden reutilizar en el desarrollo de sus sitios web. ¿Qué significa una imagen en mosaico? Es una imagen que, al incrustarla como fondo de nuestro sitio web, y se repite de manera automática tanto en el alto como en el ancho
del fondo de nuestro HTML. Es muy parecido a la aplicación en mosaico que nosotros podemos utilizar en nuestro fondo de escritorio de nuestros sistemas operativos. Vamos a volver a nuestro Composer. Sabemos que el path es imagen, img es bg.gif. Cerramos, guardamos, fíjense cómo queda. Y tal como les he comentado, lo que nos falta aplicar es un fondo para el texto. Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a crear es una nueva variación de div, que en este caso le vamos a colocar texto, o le vamos a poner más que texto, contenido, ¿sí? Acá aplicamos un espaciado utilizando margen de 20 píxeles, utilizando padding de 20 píxeles, y utilizamos un background color CP, que esta es una variación del naranja. Lo guardamos y nos queda aplicar los diferentes estilos, ¿sí? Acá en H1 voy a borrar, ¿sí? Vamos a colocar bienvenidos a Fan del Pastel. Yo quiero que quede centrado, entonces vamos a venir acá, copio esta propiedad, la reutilizo, text align, fíjense, lo grabo y fíjense cómo lo aplica. Vamos de vuelta a código fuente, debajo de body, fíjense, creo un nuevo div, contenido, perdón, style no, sino class, contenido, y acá hacemos el cierre del div, fíjense, lo guardamos y cómo queda, ¿sí? De la manera que yo deseo, ¿sí? Acá aplicamos otras definiciones, como por ejemplo, le quitamos en P, ¿sí? La declaración de estilo que habíamos hecho en la clase anterior, y lo mismo acá, fíjense, en el pie vamos a colocarlo como un div, class, pie, div, y veamos cómo queda nuestro HTML, ¿sí? Acá nosotros también lo que podemos hacer es cambiar el estilo de nuestro menú, ¿sí? Podemos cambiar lo que es el estilo de nuestro párrafo, ¿sí? Fíjense en este caso, si yo le quiero dar un espaciado, ¿sí? Que más o menos comience desde acá todo el texto, o lo puedo hacer centrado, pero probemos para que comience desde acá. Para ello voy a ir al código fuente y acá voy a colocar padding left y voy a utilizar 20 píxeles. Vamos a cambiar a 60 píxeles. Fíjense cómo va cambiando el espaciado. Le pongamos 120 píxeles. 200. Perfecto. Si lo vemos en nuestra web, fíjense cómo queda. O directamente, si vos lo preferís, que queda mucho mejor, en vez de esto, si utilizamos el text align y que quede de manera centrada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo aplicamos estos estilos a los diferentes HTML. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: nosotros tenemos aplicados estos estilos de manera local, ¿sí? Pero yo lo que quiero es utilizar un estilo que sea genérico, que se apliquen a todos los HTMLs. Entonces para ello voy a utilizar la herramienta Cascade,
Y fíjense que acá nosotros tenemos disponible una opción que es exportar hoja de estilo y cambiar a la versión exportada. Voy a hacer clic acá, vengo a CSS, ¿sí? Que es donde yo tengo guardado el estilo, le hago clic, lo reemplazo, le doy a aceptar y fíjense cómo automáticamente Composer, ¿sí? Me ha definido una hoja de estilo, ¿sí? Y cómo me ha creado el vínculo de dicha hoja de estilo. Entonces, nosotros, fíjense, si queremos abrir nuestra hoja de estilo, si vamos acá, con el Composer no lo podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar, fíjense, el bloc de notas para poder visualizar, ¿sí? O podemos utilizar otra herramienta como el Notepad++, y vamos a arrastrar para ver cómo queda definida nuestra hoja de estilo, ¿sí? Les decía que con Composer, si nosotros intentamos abrir el archivo, fíjense, no nos permite abrir el mismo, ¿sí? Porque no reconoce que es un documento HTML. Para ello, si nosotros queremos examinar nuestros estilos, podemos hacerlo de manera directa, ¿sí? Utilizando esta referencia. Y podemos acá hacer las modificaciones que nosotros querramos y agregar los estilos que nosotros querramos, ¿sí? Vamos a ver cómo realizar la vinculación de esta hoja de estilo externa a los otros HTML que teníamos declarado en el ejemplo anterior, que conforman mi página web del fan del pastel. Para eso voy a abrir contacto HTML. Nosotros y noticias. Fíjense, en noticias automáticamente me ha tomado la hoja de estilo. En nuestra historia la voy a insertar de manera manual. En contactarte con nosotros lo voy a insertar de manera manual. Vamos a ver cómo queda nuestra página. Vamos navegando. Acá tenemos un problema porque no queda declarado. Si vamos a ver cuál es el problema, no sé si se percatan ustedes, gente, cuando voy navegando me falta la declaración del fondo, ¿sí? Entonces vamos a volver a nuestro Composer. Vamos a ver estilo externo, está perfectamente declarado. Ah, bien, perfecto. Me falta declarar, me falta modificar esto, ¿sí? Que no lo hemos hecho, recordemos. ¿Vieron, gente, por qué la importancia de trabajar con hojas de estilo? ¿Sí? Porque al trabajar con hojas de estilo evitamos este tipo de problemas en el cual tenemos que examinar manualmente las páginas web de nuestro sitio web buscando cómo arreglar este tipo de inconsistencias, ¿sí? Contenidos. Entonces, directamente teniendo una declaración, ¿sí? De una hoja de estilo, una declaración de estilos, ya esta modificación la podemos hacer de manera muy fácil. Acá era un div class pie div. Voy a copiar todo esto para no tener que escribirlo nuevamente. Le voy a quitar esta propiedad. Bien, lo grabamos. Es contenido, sí. Ahí está, perfecto. Vamos a venir acá, en código fuente, copiamos y pegamos. Vamos a contactarnos, copiamos y pegamos. Debajo de body, cerramos el div. Le quitamos la definición de estilo, sí, a estos elementos. Copiamos esto para pegarlo en noticias, sí.
Borramos esto tal como lo hemos hecho con anterioridad para que se aplique el estilo sobre las mismas. Copiamos el div de contenido y cerramos dicho div. Perfecto. Vamos a ver cómo queda nuestro ejemplo. Actualizamos y queda tal como nosotros los deseamos. Bueno, gente, hasta acá llegamos el día de hoy. Les agradezco enormemente el haber compartido su tiempo junto a mí. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios debajo de este video en la sección de comentarios, realizar consultas, peticiones sobre cualquier otra temática relacionada u otra temática en particular. Mi nombre es Ricardo, les mando un gran abrazo a todos y hasta pronto.